ofrendas. El camino de regreso desde el lago fue más pesado que la ida. Los hombres de Rodrigo caminaban cargados como bestias, sudorosos, arrastrando sacos repletos de figuras, collares, máscaras y piezas que el agua había guardado durante generaciones. El oro tintineaba en cada paso, brillaba a la luz de encintos o las antorchas como si quisiera escapar de las manos que lo llevaban prisionero. Rodrigo avanzaba al frente, con la espada al cinto y el pecho erguido. Su rostro era el de un hombre que había tocado la gloria. No veía cansancio, ni dolor, ni peligro. Solo veía un futuro de grandeza. Cada pieza arrebatada al lago era, para él, un peldaño más hacia el poder. Amaira caminaba detrás, cabizbaja, con los pies arrastrando el polvo del sendero. Sentía las miradas de los dioses en su nuca. Un juicio silencioso que pesaba más que cualquier carga material. No podía evitar escuchar en su interior el eco de las voces de los mamos, las enseñanzas de su madre, los cantos de las mujeres junto al río. Todos le decían lo mismo. Había abierto una herida imposible de cerrar. Cuando al fin llegaron al campamento, los hombres descargaron el botín como si fueran ofrendas a un altar profano. Encendieron hogueras, bebieron de sus cantimploras y celebraron con carcajadas. Algunos se adornaron con collares y brazaletes. Otros se probaron las máscaras de oro, bailando, grotescamente bajo el fuego. Para ellos, la riqueza era un juego, una promesa de placeres aún mayores en tierras lejanas. Rodrigo los observaba con satisfacción, pero en su interior ya planeaba el siguiente paso: esconder el oro, fundirlo, convertirlo en lingotes fáciles de transportar. Sabía que el viaje de regreso a España era largo y peligroso, y que el tesoro debía transformarse en algo que la corona pudiera recibir con los brazos abiertos. En la aldea, mientras tanto, el ambiente era otro. Los ancianos habían percibido la profanación. El aire se había vuelto denso, las aves habían enmudecido y los ríos corrían con una furia desconocida. Los sueños de los mamos eran oscuros. Veían figuras de hierro caminando sobre montañas de huesos. Escuchaban el llanto de los niños apagado por el rugido del mar. Cuando los primeros exploradores Tairona llegaron al lago y lo encontraron vacío de ofrendas, la indignación se convirtió en furia. Los gritos de dolor resonaron entre las montañas y el eco llegó hasta la aldea como un trueno. Las mujeres golpearon el suelo con palos, entonando cantos de duelo. Los jóvenes guerreros afilaron sus lanzas, encendieron antorchas y clamaron por sangre. El cacique, con el rostro endurecido por la rabia, convocó al consejo. «Han roto el pacto con los dioses», dijo con voz grave. «Y quien rompe el pacto merece la ira de la tierra». Todos sabían quién había guiado a los extranjeros hasta allí, aunque nadie lo decía en voz alta. Los ojos se dirigían una y otra vez hacia la choza donde Amaira permanecía en silencio. Su madre lloraba en soledad, incapaz de defenderla, incapaz de condenarla. Era su hija, pero también era la causa del dolor de todos. Esa noche, un grupo de guerreros se internó en la selva con pasos rápidos, siguiendo el rastro de los españoles. Sabían que encontrarían el campamento cargado de botines. No irían a negociar ni a hablar. Irían a espiar, a medir la fuerza del enemigo, a planear la venganza. En el campamento, Rodrigo celebraba con vino traído de los barcos. Levantó una copa de metal y brindó con sus hombres. «Esto es apenas el comienzo», dijo, su voz resonando fuerte sobre el bullicio. «España sabrá de nosotros. Y yo seré recordado como el hombre que convirtió estas selvas en oro». Los soldados gritaron de júbilo, chocando copas, mordiendo pedazos de pan duro y carne salada. El fuego iluminaba sus rostros enrojecidos, mientras el oro, extendido sobre mantas, brillaba como un sol artificial. Amaira, apartada en un rincón, observaba la escena con un vacío en el pecho. En su mente, la palabra libertad había perdido todo sentido. ¿Qué libertad podía haber en un amor que la usaba como llave para robar a su gente?
Cada sonrisa de Rodrigo le parecía ahora un espejo roto. Los guerreros Tayrona llegaron a la orilla del campamento poco antes del amanecer. Desde la espesura, observaron el desorden de la celebración. Vieron las figuras de oro reluciendo bajo la luz de las brasas, vieron a los hombres dormidos con las máscaras aún puestas, vieron a Rodrigo reclinado, ebrio de gloria y vino. El jefe del grupo apretó los dientes. Han tomado lo que no es suyo. El consejo decidirá, pero no esperaremos mucho. La selva hablará con nuestras lanzas. Regresaron a la aldea llevando la noticia. Al escucharla, los ancianos golpearon el suelo con sus bastones. El cacique levantó la mano y pronunció las palabras que marcarían el destino de todos. Ha llegado el tiempo de la guerra. En el campamento, Rodrigo aún no lo sabía. Sonreía satisfecho, acariciando entre sus dedos una pequeña máscara de oro. No escuchaba el rugido lejano del río, ni el canto fúnebre de las mujeres Tayrona que ya pedían venganza. Amaira, sin embargo, lo sintió. Su corazón se estremeció al oír a lo lejos el eco de tambores, como si la tierra misma golpeara contra el cielo. En ese sonido reconoció la ira de su pueblo, la furia de los dioses, y comprendió que muy pronto todo estallaría. El regreso al campamento con los tesoros del lago había sido para los españoles una victoria, pero para los Tayrona era una herida sangrante, un ultraje intolerable. Y cuando una herida sangra demasiado, lo único que queda es la guerra. Capítulo 13. El rugido de la selva. El amanecer llegó cargado de presagios. Un silencio extraño se extendía en torno al campamento español, como si la selva entera contuviera la respiración. Los soldados, agotados por las celebraciones de la noche anterior, despertaban lentamente, algunos aún ebrios, otros rascándose las barbas con desgano. El oro, apilado en mantas, seguía brillando como un sol artificial en medio de la tierra húmeda. Rodrigo salió de su tienda con paso firme, aunque sus ojos estaban rojos por el vino. Miró a sus hombres y sonrió con soberbia. Hoy empezaremos a preparar el cargamento, dijo. Fundiremos lo necesario y dejaremos lo demás oculto hasta que la nave esté lista. España tendrá pronto noticia de nuestra hazaña. Pero mientras hablaba, Amaira, apartada en un rincón, escuchaba algo distinto. Su oído, acostumbrado a los sonidos de la selva, distinguía el murmullo de pasos ligeros entre la espesura, el crujir de ramas que no eran fruto del viento. Su corazón latía con violencia. Sabía que su pueblo estaba cerca. Al otro lado de la espesura, los Tayrona aguardaban. Hombres pintados de rojo y negro, con plumas en el cabello y lanzas afiladas, se habían reunido en silencio. Los mamos habían dado su bendición. Ese día, las montañas serían testigo de la primera respuesta. No podían permitir que el ultraje al lago quedara impune. El cacique levantó su mano. Hoy no luchamos solo por el oro, dijo en voz baja para que todos lo escucharan. Luchamos por el espíritu de nuestros ancestros. Un rugido sordo recorrió las filas. En el campamento, un centinela español fue el primero en notarlo. Alcanzó a gritar, ¡Indios!, antes de que una flecha le atravesara el cuello. Cayó al suelo, con la boca abierta y los ojos desorbitados, mientras su sangre manchaba la tierra. El ataque comenzó como un trueno. Flechas salieron disparadas desde la espesura, lanzas volaron por el aire, y los tambores de guerra retumbaron desde las montañas. Los españoles, sorprendidos, corrieron a tomar sus armas. Algunos cayeron antes de alcanzar sus espadas, otros se refugiaron tras escudos de madera y acero. Rodrigo, en medio del caos, gritaba órdenes con voz ronca. ¡Formación! ¡Alzaos, perros! ¡Escudos al frente! ¡Pólvora lista! Los mosqueteros intentaron preparar sus armas, pero el ataque fue feroz. Las flechas caían como lluvia, clavándose en cuerpos, maderas y mantas. 2 hombres cayeron antes de disparar, atravesados por lanzas que se hundieron en sus pechos. Amaira, encogida tras una roca,
observaba con el alma desgarrada. Reconocía los rostros pintados de los suyos. Escuchaba los cantos de guerra que desde niña había aprendido. Pero también veía la ferocidad de los hombres de hierro, que respondían con pólvora y fuego. El primer disparo retumbó como un trueno. Un mosquete escupió humo y fuego, y un joven tairona cayó al suelo, con el pecho abierto. El grito de dolor se mezcló con la furia de sus compañeros, que cargaron con más violencia. Rodrigo blandía su espada con destreza, derribando a todo el que se acercaba. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y ambición. Para él, aquella no era una derrota, sino la oportunidad de demostrar que incluso los dioses de la selva no podían detenerlo. El combate fue brutal. Los españoles formaban un círculo defensivo en torno al oro, mientras los tairona atacaban desde todos los flancos. Cada flecha derribada era respondida con un disparo, cada lanza con una estocada. El suelo pronto se cubrió de sangre, y los gritos de dolor resonaban entre los árboles, en medio del caos. Amaira se levantó. Sus pies la llevaron casi sin pensar hacia los suyos, hacia los guerreros que la miraban con sorpresa al reconocerla. Uno de ellos, un primo lejano, la señaló con rabia. ¡Es ella! ¡Fue ella quien los guió! Las palabras fueron un puñal. Amaira se detuvo, temblando, con lágrimas en los ojos. Quiso gritar, quiso explicar que no había tenido elección, que el chantaje la había atrapado. Pero los guerreros no escuchaban, estaban cegados por la furia. Rodrigo la vio en ese instante y comprendió el peligro. Corrió hacia ella, la tomó del brazo y la arrastró de nuevo hacia el campamento. ¡Tú conmigo!, le gritó, con un tono que era orden y amenaza a la vez. Los tairona lanzaron un nuevo ataque, más feroz que el anterior. El aire se llenó de humo y ceniza, de gritos y rugidos. La selva misma parecía rugir con ellos, como si estuviera viva, como si la tierra quisiera tragarse a los invasores. Finalmente, tras horas de combate, los tairona se replegaron. No habían logrado tomar el campamento, pero habían dejado una clara advertencia. No se rendirían. El suelo estaba sembrado de cuerpos, tanto de españoles como de hijos de la sierra. El aire olía a pólvora y a sangre. Rodrigo, jadeante, levantó su espada al cielo. ¡Victoria!, gritó, aunque sabía que aquella no era la verdad. Habían resistido, sí, pero el enemigo estaba cerca, esperando el momento de atacar de nuevo. Los soldados lo aclamaron con voces débiles, agotados y heridos. Amaira, en cambio, miraba el campo de batalla con el corazón destrozado. Había visto caer a los suyos, había escuchado sus gritos, había sentido en su piel la furia de la guerra. Y lo peor, sabía que todo había comenzado por ella, por su amor, por su debilidad. En las montañas, los tairona encendieron hogueras que iluminaron la noche. No era una retirada, sino un juramento. La guerra apenas había comenzado. Amaira lo entendió bien. El rugido de la selva no callaría hasta que la sangre pagara el precio del oro robado. Capítulo 14. El fuego sobre la montaña. La noche después de la batalla fue un infierno silencioso. El campamento español olía a sangre, sudor y pólvora. Los hombres heridos gemían bajo vendas improvisadas, mientras otros recogían los cuerpos de sus compañeros caídos y los apilaban lejos de las tiendas. El oro, en cambio, seguía brillando, intacto sobre las mantas, como si se burlara de los vivos y de los muertos. Rodrigo no dormía. Caminaba de un lado a otro con la espada aún manchada y los ojos enrojecidos. Había resistido, sí, pero sabía que la lucha no había terminado. Los tairona eran numerosos y su ataque no había sido más que una advertencia. Si esperaba en el mismo lugar, lo cercarían hasta ahogarlo. En la penumbra de su tienda, llamó a sus capitanes y trazó un plan sobre la arena. Ellos piensan que vendrán de nuevo, dijo con voz áspera. Pero no esperaremos. Seremos nosotros quienes llevemos la guerra hasta su aldea. Quemaremos sus casas, romperemos sus dioses y los obligaremos a arrodillarse.
Los soldados lo escucharon en silencio, algunos asintiendo con fervor, otros temblando ante la idea de internarse aún más en la selva hostil. Pero Rodrigo no toleraba dudas. Golpeó la mesa con el puño y gruñó: «Si no los destruimos ahora, ellos nos destruirán a nosotros». Al amanecer, el campamento se levantó en marcha. Hombres armados con arcabuces y espadas, otros con escudos pesados, avanzaban tras Rodrigo como una sombra de hierro. Cargaban también con antorchas y pólvora. No iban a negociar, iban a arrasar. Amaira caminaba al frente, obligada a guiar el camino. Rodrigo no confiaba en nadie más para conducirlo hasta la aldea tairona. Ella avanzaba con pasos temblorosos. Cada huella en la tierra un grito de traición que su alma quería borrar. Sabía que estaba llevando al enemigo directo al corazón de su pueblo, a la tierra donde había crecido, donde aún vivía su madre. La marcha fue dura. Atravesaron ríos crecidos, selvas densas y montañas empinadas. Los españoles maldecían, pero Rodrigo los animaba con promesas de oro y gloria. Cada paso que dais os acerca a riquezas mayores que las de México o del Perú, les repetía. Hoy sois hombres, pero mañana seréis señores. En la aldea, mientras tanto, los mamos habían advertido el peligro. Las señales eran claras. El humo de los campamentos enemigos, los animales huyendo de la selva, los sueños cargados de sombras. El cacique reunió a su gente en la plaza central. «Vienen con fuego», dijo, levantando su bastón adornado con plumas y cuentas. «Vienen a destruir lo que somos. Pero nosotros somos hijos de la montaña, y la montaña no se arrodilla». Los guerreros se prepararon con lanzas, piedras y flechas envenenadas. Las mujeres escondieron a los niños en cuevas secretas, y los ancianos entonaron cantos que pedían fuerza a los espíritus del agua y del sol. El choque llegó al caer la tarde. Desde lo alto de una colina, Amaira vio cómo la aldea aparecía entre los árboles, las casas circulares de palma y barro, el humo de los fogones, los niños corriendo alrededor del río. Su corazón se encogió de dolor. «Por favor», suplicó a Rodrigo deteniéndose. «No los hieras. Es mi gente. Es mi madre». Rodrigo la miró con dureza. «Tu gente eligió la guerra. Y tú, si quieres seguir viva, caminarás conmigo». Le apretó el brazo con fuerza y la arrastró adelante. El primer disparo retumbó como un trueno. Un arcabuz español escupió fuego y un guerrero tairona cayó en la entrada de la aldea. El caos se desató de inmediato. Los hombres de hierro entraron en formación, escudos al frente, mientras descargaban ráfagas de pólvora. Las chozas comenzaron a arder cuando las antorchas volaron por el aire. El grito de las mujeres y los niños resonó como un lamento. Los guerreros tairona luchaban con valentía, lanzando flechas y piedras desde todos los ángulos. Algunos lograron derribar a soldados, otros murieron atravesados por espadas que brillaban bajo el fuego. Amaira corría entre el humo buscando a su madre. La encontró junto a un grupo de mujeres que intentaban salvar a los pequeños. El encuentro fue desgarrador. «¡Hija!», gritó la madre con lágrimas de furia. «¿Qué has hecho? Trajiste a la bestia hasta nuestra casa». Amaira quiso abrazarla, quiso explicarle, pero la madre la apartó con un gesto seco. «No eres mi hija, eres la sombra que nos destruye». Las palabras la atravesaron más que cualquier lanza. Mientras tanto, Rodrigo comandaba la masacre con una mezcla de frialdad y entusiasmo. «¡Que no quede nada!», gritaba. «Quemad sus templos, arrasad sus casas, que aprendan lo que significa desafiar a España». El fuego devoraba techos y paredes. El humo cubría el cielo como una nube negra. Los tambores de guerra de los tairona fueron apagándose poco a poco bajo el rugido de las armas del fuego. Al caer la noche, la aldea no era más que un esqueleto humeante. Los cuerpos yacían en la plaza, las casas eran cenizas, y los supervivientes habían huido hacia lo profundo de las montañas. Rodrigo, satisfecho, observaba el panorama desde lo alto de una roca.
Sonrió con orgullo y levantó su espada manchada de sangre. «Hoy hemos dado una lección», dijo a sus hombres. «Que sepan que España no perdona». Los soldados respondieron con vítores cansados, algunos aún tambaleantes por el esfuerzo. Amaira, en cambio, estaba de rodillas entre las cenizas, con el rostro cubierto de lágrimas. Había perdido todo: su pueblo, su madre, su lugar en el mundo. Y lo peor era saber que había sido ella quien los había conducido a la destrucción. Esa noche, mientras Rodrigo celebraba con sus hombres, Amaira miró el cielo ennegrecido y supo que algo había cambiado en su interior. El amor que la había atado al capitán se desmoronaba como las casas de su aldea. En su lugar nacía una nueva fuerza, un odio silencioso, un deseo de venganza que aún no comprendía del todo, pero que ardía como brasas en su pecho. El fuego sobre la montaña no solo había destruido a su gente, también había encendido en Amaira una nueva llama: la certeza de que algún día el hierro extranjero tendría que pagar con sangre lo que había hecho. Capítulo 15. El grito en las montañas. La aldea ardió durante toda la noche. El viento arrastraba las brasas como estrellas negras, y el humo se elevaba hasta ocultar la luna. Los cuerpos de los caídos yacían bajo las ruinas de las casas, y el río, antes cristalino, bajaba teñido de cenizas. Los españoles dormían exhaustos tras la masacre, unos sobre mantas manchadas de vino, otros apoyados en escudos y sacos de oro. Rodrigo, satisfecho, había caído en un sueño pesado dentro de su tienda, seguro de que la victoria era total. Pero en la selva, lejos del resplandor de las hogueras, los supervivientes Tayrona se reunían. Hombres heridos, mujeres con niños en brazos, ancianos que aún conservaban la fuerza en sus ojos. Se habían refugiado en cuevas y laderas altas, guiados por los tambores que nunca callaban del todo. El cacique, con la túnica rota y las manos manchadas de sangre, se puso de pie frente a ellos. «Hoy hemos perdido nuestro hogar», dijo, su voz ronca de tanto gritar. «Pero no hemos perdido nuestra memoria. No hemos perdido a los dioses. Mientras quede uno de nosotros vivo, esta guerra seguirá». Los guerreros asintieron con rostros endurecidos. Algunos lloraban en silencio, otros apretaban sus lanzas con furia. Las mujeres entonaron un canto bajo, un lamento que se transformó poco a poco en un rugido de resistencia. Entre ellos estaba la madre de Amaira. Su mirada era un abismo de dolor, pero en su pecho ardía una fuerza nueva. Había perdido a su hija, o eso creía, pero aún tenía a su pueblo, y juró en silencio que pelearía hasta el último aliento. Mientras tanto, Amaira permanecía en el campamento español, encadenada al corazón de Rodrigo, sin cadenas visibles, pero más prisionera que nunca. Él dormía plácidamente, inconsciente de que en las montañas un nuevo ejército comenzaba a nacer. Al amanecer, los supervivientes iniciaron su marcha. Escalaron montañas, cruzaron ríos embravecidos, se adentraron en bosques espesos. No iban en retirada, iban en busca de fuerza. Allí, en las alturas, la selva era su aliada. Conocían cada sendero oculto, cada roca que servía de refugio, cada planta que sanaba heridas. Los mamos se unieron a ellos, encendiendo fuegos en las cimas y ofreciendo hojas de coca al viento. Hablaron a los espíritus, pidieron venganza a los ancestros y protección a la madre sierra. El eco de sus cánticos viajaba por las montañas como un trueno contenido. Pronto comenzaron los primeros actos de resistencia. Grupos pequeños de jóvenes descendían en la oscuridad. Atacaban centinelas españoles y desaparecían como sombras. Las flechas caían sobre el campamento desde la espesura. Los ríos arrastraban trampas de piedra y madera que hacían naufragar las balsas enemigas. Rodrigo, furioso, veía cómo sus hombres caían uno a uno en emboscadas invisibles. ¡Cobardes!, rugía. No dan la cara como hombres, se esconden como serpientes, pero en su interior
comenzaba a inquietarse. Sabía que no luchaba contra simples guerreros, luchaba contra la misma montaña, contra una selva que parecía abrirse para proteger a los Tairona. Amaira escuchaba cada palabra, cada queja, cada orden. En silencio, observaba cómo los españoles se debilitaban, cómo la confianza comenzaba a resquebrajarse, y dentro de ella, una chispa de esperanza crecía. Tal vez los dioses aún no los habían abandonado del todo. Una noche, mientras los españoles dormían, Amaira logró escapar del campamento por unos instantes. Siguiendo el murmullo del río, llegó a una cueva donde los Tairona escondían a sus heridos. Allí, entre sombras, encontró a su madre. El reencuentro fue doloroso. La mujer quiso rechazarla de nuevo, pero las lágrimas de Amaira y el temblor de su voz la desarmaron. «No tuve elección», suplicó. «Rodrigo me amenaza, me vigila. Soy prisionera de su ambición». La madre la miró largo rato, hasta que finalmente la abrazó con fuerza. «Si es verdad lo que dices, hija, entonces únete a nosotros. Ayúdanos desde adentro». La resistencia no solo está en la lanza, también está en el silencio, en la palabra, en el secreto. Amaira asintió con lágrimas. A partir de esa noche, su corazón ya no pertenecía a Rodrigo, sino al pueblo que intentaba renacer en las montañas. Los meses siguientes fueron de guerra invisible. Los Tairona atacaban y desaparecían, como jaguares que cazan de noche. Los españoles se desesperaban. Cada paso hacia el interior era más peligroso, cada arroyo parecía envenenado, cada colina escondía flechas listas para volar. Rodrigo, enceguecido por el oro, se negaba a retirarse. «España no retrocede», decía. «Antes quemaremos toda esta selva maldita». Pero los hombres lo seguían cada vez con menos fervor. El cansancio, las heridas y el miedo los devoraban poco a poco. En lo alto de las montañas, los Tairona encendían hogueras que brillaban como ojos de fuego en la noche. Era su manera de anunciar que seguían vivos, que la lucha apenas comenzaba. Amaira, desde el campamento, miraba esas luces con el corazón dividido. Sabía que algún día tendría que elegir definitivamente, permanecer encadenada al conquistador o entregarse por completo a la resistencia de su pueblo. Lo que aún no sabía era que esa decisión llegaría pronto, en medio de una tragedia aún mayor. El grito de las montañas ya había comenzado, y nada podría callarlo. Capítulo 16. La máscara rota. La tensión en el campamento español se volvía cada día más insoportable. La selva, silenciosa y húmeda, parecía observarlos con miles de ojos invisibles. Las flechas Tairona caían de improviso, las trampas en los senderos costaban vidas, y las noches eran interrumpidas por gritos de hombres arrastrados hacia la oscuridad. Rodrigo no dormía. El cansancio había endurecido sus facciones y enrojecido su mirada. Caminaba con la mano siempre sobre la empuñadura de su espada, como si esperara un ataque a cada instante, incluso dentro de su propia tienda. Fue entonces cuando empezaron los rumores. Algunos soldados murmuraban que los indios parecían saber demasiado, dónde se movían, cuándo estaban más débiles, qué caminos recorrían. Era como si un espíritu invisible los guiara. Otros murmuraban nombres en voz baja, y entre ellos estaba el de Amaira. Ella seguía siendo la sombra que lo acompañaba. Cocinaba, escuchaba, obedecía, pero cada vez que sus ojos se alzaban hacia las montañas, Rodrigo notaba una chispa distinta, un brillo que lo inquietaba. Ya no era la mirada sumisa de una prisionera, era la de alguien que escondía un secreto. Una tarde, Rodrigo mandó a uno de sus hombres más astutos, Alonso de Frías, a seguirla discretamente. Amaira salía cada vez con más frecuencia a recoger agua del río o buscar plantas medicinales, y Rodrigo quería certezas, no intuiciones. El espía regresó al caer la noche, con el rostro pálido y los labios temblorosos. «Capitán, la vi hablar con los indios, en una cueva cercana.
Les entregó algo, hojas con marcas, dibujos. Rodrigo sintió que la sangre le ardía. Un rugido le atravesó la garganta, pero se contuvo. El silencio de la traición era más peligroso que el ruido del enemigo. Esa noche, fingió dormir a su lado. Amaira, convencida de que él estaba profundamente cansado, salió de la tienda con pasos sigilosos. Rodrigo la siguió como un lobo tras la presa. La vio avanzar por el sendero hasta llegar a una roca iluminada por la luna. Allí, dos jóvenes Tairona la esperaban. Ella les entregó un pequeño paquete envuelto en tela, pedazos de papel robados, con trazos y mapas del campamento. Rodrigo no necesitó más. Cuando ella regresó, lo encontró despierto, sentado en la penumbra, con la espada apoyada en sus rodillas. Sus ojos parecían brasas. Así que es cierto, murmuró con una calma que helaba más que un grito. Me has estado traicionando. Amaira se quedó inmóvil. La respiración se le cortó. Intentó hablar, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. Rodrigo se levantó lentamente, como un verdugo antes de ejecutar. Te di mi protección, mi lecho, mi confianza, y tú has preferido ser la perra de los tuyos. Ella intentó dar un paso atrás, pero él la sujetó del brazo con brutalidad. ¿Cuánto tiempo?, rugió sacudiéndola. ¿Desde cuándo me vendes a esos salvajes? Las lágrimas corrieron por las mejillas de Amaira. No lo entiendes. Son mi gente. Los estás destruyendo. Yo no podía quedarme callada. El golpe llegó como un rayo. Rodrigo la abofeteó con tanta fuerza que cayó al suelo, la boca llena de sangre. «Eres mía», escupió. «Y nadie, ni tus dioses ni tu sangre, te dará permiso de desobedecerme». Mandó llamar a sus hombres. La arrastró hasta la plaza del campamento y, frente a todos, la arrojó al suelo como si fuese un animal capturado. «¡Mirad bien!», gritó. «Esta mujer que dormía en mi tienda, que comía de mi pan, no es más que una espía. Ha entregado nuestra posición a los enemigos». Los soldados se agitaron con murmullos. Algunos, con odio. Otros, con compasión oculta. La imagen de Amaira, rota y ensangrentada, removía algo en sus conciencias. Rodrigo levantó la espada, dispuesto a ejecutar la sentencia allí mismo. Pero se detuvo. Una idea más cruel se encendió en su mente. «No morirás tan pronto», dijo con voz fría. «Vivirás para ver cómo tus montañas arden, cómo tu gente se arrastra. Te encadenaré y serás testigo de su ruina. Ese será tu castigo». Ordenó que la ataran de manos y pies en el centro del campamento, a la vista de todos. Cada día estaría expuesta al sol, a la lluvia, al desprecio, y cada día Rodrigo se aseguraría de recordarle que era su prisionera. Pero lo que él no comprendía era que, al desenmascararla, había roto la última cadena invisible que la ataba a él. El miedo ya no tenía poder sobre Amaira. Lo había perdido todo: su aldea, la confianza de su madre, su libertad. Solo le quedaba la dignidad, y esa nadie podría arrancársela. Esa misma noche, mientras Rodrigo celebraba su autoridad con vino y gritos, un soldado joven se acercó a Amaira. Su nombre era Hernando, y aunque no se atrevía a desafiar al capitán, tampoco soportaba ver tanta crueldad. «Toma», le susurró, dejándole un pedazo de pan y agua escondidos bajo una manta. «No digas mi nombre. No todos aquí estamos de acuerdo con esto». Amaira lo miró con gratitud silenciosa. Incluso en la oscuridad del tormento aún había destellos de humanidad. En las montañas, los Tairona esperaban noticias. Esa noche, los dos jóvenes que habían recibido los mapas llegaron con la noticia amarga. Amaira había sido descubierta. Su madre lloró en silencio, pero los mamos hablaron con firmeza. Ella ha cumplido su parte. Su sacrificio nos da fuerza. Ahora somos nosotros quienes debemos actuar. La guerra invisible se transformaría en guerra abierta. El día de la venganza estaba cerca. Rodrigo,
creyéndose vencedor al desenmascarar a su amante, no entendía que la traición no había roto a Amaira, la había liberado, y esa libertad, aunque encadenada, era más poderosa que cualquier espada española. El campamento dormía bajo un silencio tenso. En la montaña, los tambores comenzaron a sonar de nuevo. La selva entera parecía respirar un juramento. La resistencia no había terminado, apenas estaba comenzando. Capítulo 17. La furia de la sierra. El sol apenas asomaba entre las cumbres cuando los tambores comenzaron a retumbar. El eco viajaba de valle en valle, rebotando en las montañas como un rugido antiguo. Era la llamada de guerra, un lenguaje que solo los Tairona entendían. Había llegado la hora de levantarse. En las cuevas, los guerreros se pintaban el rostro con carbón y arcilla roja. Se cubrían los cuerpos con plumas, conchas y símbolos sagrados. Las mujeres tejían brazaletes de fibras, bendecidos por los mamos, y entregaban a sus hijos arcos pequeños, símbolos de la lucha que continuaría generación tras generación. El cacique, con el bastón ceremonial en la mano, habló a su pueblo. Nos arrebataron nuestras casas, pero no podrán arrancarnos de la montaña. Hoy los espíritus marchan con nosotros. Cada flecha será un relámpago, cada lanza un trueno. ¡Que tiemble el invasor! Los guerreros levantaron un grito unánime, tan fuerte que hasta los pájaros huyeron de los árboles. Amaira, desde el campamento español, escuchó el eco de los tambores y comprendió que su pueblo no se rendiría. Encadenada al poste central, sintió como un escalofrío de esperanza recorría su cuerpo. No podía luchar con armas, pero su espíritu se unía al rugido de las montañas. Rodrigo, en cambio, sintió inquietud. Algo se prepara, murmuró mientras observaba la selva inmóvil. Esa música no es solo ruido, es un juramento. Los españoles reforzaron las guardias, tensaron las cuerdas de los arcabuces y se atrincheraron en torno al oro que tanto defendían. El campamento parecía un fuerte improvisado, rodeado de hombres nerviosos que apenas contenían el miedo. Al caer la tarde, el ataque comenzó. Desde lo alto de los árboles llovieron flechas envenenadas. Los centinelas cayeron antes de dar la alarma. Luego, piedras rodaron desde la colina, aplastando a los caballos y desbaratando las tiendas. El caos se extendió en cuestión de segundos. Los Tairona aparecían y desaparecían entre la vegetación, como espectros de la selva. Sus gritos de guerra desgarraban el aire. Los españoles, desorientados, apenas lograban organizarse. Cada vez que disparaban un arcabuz, el humo de la pólvora los cegaba, y en ese instante los guerreros caían sobre ellos con lanzas y cuchillos de obsidiana. Rodrigo intentaba imponer orden con gritos. «Formad filas, escudos al frente, defended el oro». Pero sus palabras se perdían en medio del estruendo. La disciplina se desmoronaba frente a la furia organizada de los Tairona. En medio del ataque, Amaira vio su oportunidad. Un soldado caído dejó caer la daga que llevaba al cinto. Con esfuerzo, arrastrándose, logró alcanzarla. Sus manos temblaban, pero con un corte firme liberó las cuerdas de sus muñecas. La libertad le devolvió un aire nuevo a sus pulmones. No huyó. En lugar de correr hacia la selva, se movió entre las sombras del campamento, recogiendo piedras y lanzándolas contra las lámparas de aceite. Una a una, las luces se apagaron. El fuego enemigo quedó sumido en la oscuridad. La confusión fue total. Los españoles, incapaces de distinguir aliados de enemigos, comenzaron a golpearse entre ellos. Los Tairona aprovecharon el desorden para penetrar aún más en el campamento. Rodrigo, al verla suelta, sintió un furor que lo cegó. ¡Traidora!, rugió, avanzando hacia ella con la espada en alto. Pero Amaira corrió hacia el centro, donde las hogueras aún ardían. Tomó una antorcha encendida y la arrojó sobre los sacos de pólvora que los españoles guardaban con tanto celo. El estallido fue brutal. Iluminó la selva, sacudiendo el suelo bajo los pies de todos. Varios hombres cayeron destrozados y las tiendas se convirtieron en escombros ardientes. El oro,
Ese tesoro maldito se esparció en medio de las llamas. Las monedas brillaban un instante antes de derretirse entre las brasas. El campamento español se desmoronó como un castillo de arena bajo la tormenta. Los pocos que sobrevivieron huyeron despavoridos hacia el río, perseguidos por los guerreros Tairona que no daban tregua. Rodrigo, ennegrecido por el humo y con la espada aún en la mano, buscaba a Amaira entre el caos. La encontró en el borde del campamento, con el rostro cubierto de hollín, pero la mirada firme como nunca. «Esto no termina aquí», le gritó. «Puedes quemar mi campamento, pero jamás quebrarás mi voluntad». Amaira lo miró sin miedo. «No necesito quebrarte. Tu ambición ya lo ha hecho». Rodrigo intentó alcanzarla, pero una lluvia de flechas lo obligó a retroceder. Los Tairona descendieron como un río humano, arrastrando a Amaira hacia la seguridad de la selva. Ella corrió junto a su madre, que la recibió con lágrimas y un grito de victoria. Desde lo alto de la montaña, los supervivientes contemplaron cómo el campamento español ardía hasta reducirse a cenizas. El humo ascendía como un sacrificio hacia los dioses y los mamos entonaban cantos de agradecimiento. «La sierra nos ha escuchado», dijo el cacique con voz solemne. «Pero la guerra aún no termina. Mientras quede un hombre de hierro en nuestra tierra, debemos seguir luchando». Amaira, abrazada a su madre, sintió por primera vez en mucho tiempo que pertenecía de nuevo a su gente. Había pagado un precio terrible, pero ahora estaba libre, y en su pecho ardía una nueva promesa: no descansar hasta ver a Rodrigo derrotado. En la distancia, el capitán español se alejaba tambaleante con los pocos hombres que le quedaban. Su orgullo seguía intacto, pero sus fuerzas menguaban. El choque final entre él y los Tairona era inevitable. La montaña rugía con voces antiguas, y la furia de un pueblo se había desatado. Capítulo 18. Las cenizas del amanecer. La mañana después del ataque, la selva estaba cubierta de humo. El campamento español había quedado reducido a un esqueleto carbonizado. Maderas retorcidas, armas chamuscadas, caballos muertos y montones de oro fundido mezclado con cenizas. El aire olía a pólvora y carne quemada. Los Tairona, desde lo alto de las colinas, observaban con un silencio solemne. Habían vencido, pero la victoria les había costado sangre. Decenas de guerreros yacían bajo mantas de hojas, madres lloraban a sus hijos, y ancianos entonaban cantos funerarios. El eco de la guerra aún resonaba en sus corazones. El cacique reunió a su pueblo. Su rostro estaba endurecido por el dolor, pero su voz mantenía firmeza. «El enemigo ha huido», dijo, «pero la sierra nos recuerda que la victoria siempre tiene precio. Honremos a nuestros muertos, porque su sangre ha abierto el camino de la resistencia». Los guerreros golpearon el suelo con las lanzas, un gesto de respeto a los caídos. Las mujeres entonaron un lamento bajo, mientras los mamos ofrecían hojas de coca y humo de tabaco al viento, para guiar las almas de los que partían hacia el mundo de los ancestros. Amaira, de pie junto a su madre, no podía apartar la vista de los cuerpos cubiertos. Reconocía rostros de amigos de infancia, de hombres que la habían protegido de niña, de mujeres que la habían cuidado. La culpa le pesaba como una piedra. Aunque había ayudado en la destrucción del campamento español, sentía que nada podía borrar la herida inicial de su traición. «No llores, hija», susurró su madre acariciando su cabello. «Tus lágrimas no devolverán a los muertos, pero tu fuerza puede proteger a los vivos». Capítulo 19. El juramento del hierro. El mar rugía con furia contra las rocas, como si quisiera borrar las huellas de los hombres que habían osado desafiar a la sierra. Allí, en la costa, Rodrigo y los pocos soldados que le quedaban sobrevivían como náufragos. Sus armaduras estaban oxidadas, sus cuerpos cubiertos de llagas, y su espíritu, aunque golpeado, ardía con el rencor de una llama que no muere.
Cada amanecer era una lucha contra el hambre. Pescaban con las manos, arrancaban cocos y raíces de la arena, mendigaban la piedad de pequeños poblados de indios sometidos que les daban comida a cambio de no ser azotados. Rodrigo los miraba con desprecio. Aquellos no eran enemigos dignos como los Tairona, sino sombras vencidas. Pero en su interior, el capitán alimentaba un pensamiento fijo: venganza. No podía regresar a España con las manos vacías, cargando la vergüenza de haber sido derrotado por salvajes. Tampoco podía permitir que Amaira, la mujer que lo había traicionado, celebrara su victoria en las montañas. Cada noche, sentado frente a la hoguera, se repetía en silencio: «Volveré, y cuando lo haga sus templos serán ceniza, sus hijos esclavos, sus mujeres botín. No dejaré piedra sobre piedra». Sus hombres, cada vez más débiles, comenzaron a murmurar en su contra. Algunos hablaban de regresar a Santo Domingo o a Cartagena, donde podrían hallar barcos y oro fácil en otros lugares. «La sierra está maldita», decía Alonso de Frías, el espía que había descubierto a Amaira. «No vale la pena morir allí». Rodrigo lo fulminaba con la mirada. «¿Cobardes?», rugía. ¿Habéis olvidado que jurasteis servir a Castilla? ¿Que el oro y la gloria no esperan a los débiles? Pero en secreto sabía que necesitaba más que discursos. Necesitaba recursos, hombres frescos, armas nuevas. Y para conseguirlos debía volver a la costa colonial, mostrar aunque fuera una parte del botín que aún guardaba escondido, y prometer riquezas infinitas a quienes lo siguieran. Durante semanas, Rodrigo planeó su regreso. Reunió a los sobrevivientes en torno a una choza improvisada y, con voz grave, anunció: «El mar no es un muro, es un camino. Desde aquí viajaremos a Cartagena, presentaremos nuestra empresa como un futuro imperio de oro y reclutaremos un nuevo ejército. Yo os prometo, volveremos a la sierra y esta vez no habrá escape para esos perros». Algunos aplaudieron con entusiasmo forzado. Otros se miraron con dudas, pero Rodrigo, con su voz de hierro, no dejaba lugar a réplica. Emprendieron el viaje por la costa, sorteando manglares, tormentas y la amenaza de tribus hostiles. Muchos cayeron enfermos, otros se ahogaron al cruzar ríos embravecidos. Cuando finalmente avistaron las murallas de Cartagena, apenas eran una decena de espectros cubiertos de harapos. La ciudad, sin embargo, estaba acostumbrada a historias de conquistas y derrotas. Los gobernadores y mercaderes escucharon con atención cuando Rodrigo, erguido a pesar de su miseria, narró sus hazañas. Habló de una tierra rica en oro, de templos ocultos en la selva, de guerreros fieros que desafiaban a la corona. Pero con barcos, arcabuces y caballos suficientes, aseguró: «Esa tierra será nuestra. Castilla necesita de hombres valientes que reclamen lo que nos pertenece». Las palabras de Rodrigo encendieron la codicia de muchos. Los mercaderes vieron la oportunidad de un negocio, los soldados sin fortuna soñaron con riquezas fáciles y los funcionarios coloniales pensaron en títulos y favores reales. Poco a poco, Rodrigo comenzó a tejer la red de su venganza. Durante meses, Cartagena fue el escenario de su resurrección. Contrató herreros para reparar armaduras, compró pólvora y espadas, y ofreció tierras futuras a los que se unieran a su expedición. Reclutó a aventureros, criminales, soldados cansados de esperar paga en la guarnición. Al caer cada noche, brindaba con vino en las tabernas, prometiendo montañas de oro y mujeres exóticas, y cada vez que pronunciaba esas palabras, en su interior veía el rostro de Amaira, y juraba que ella sería la primera en caer bajo su nueva conquista. Mientras tanto, en las montañas, los Tairona intentaban reconstruir lo destruido. Nuevas chozas se levantaban en terrazas ocultas, los niños aprendían a disparar flechas, y los mamos no cesaban de invocar a los espíritus para fortalecer el corazón de su gente. Amaira se había convertido en símbolo de resistencia. Aunque muchos aún la miraban con recelo por su pasado con Rodrigo, la hazaña de haber incendiado el campamento español le había devuelto un lugar entre los suyos.
La juventud la seguía con respeto, y hasta el cacique buscaba su consejo. Pero ella sabía que la amenaza no había desaparecido. En sus sueños veía el mar, y en la espuma de su pasado con Rodrigo, la hazaña de haber incendiado el campamento español le había devuelto un las olas emergía Rodrigo con un ejército de fuego. Cada vez que despertaba comprendía que la batalla aún no había terminado. Un día, un mensajero tairona llegó jadeante desde la costa. Había visto movimientos extraños en Cartagena, barcos cargados de pólvora, hombres armados marchando hacia el puerto, y entre ellos, el rostro inconfundible de Rodrigo. La noticia cayó sobre la aldea como un relámpago. El cacique reunió al consejo y dijo con voz grave: «El conquistador vuelve, y no lo hace solo. Esta vez trae la furia del mar». Un silencio pesado se extendió entre los presentes. Las miradas se volvieron hacia Amaira, que permanecía erguida, con los puños cerrados. «Entonces debemos estar listos», dijo ella. «No lucharemos solo por nuestras casas, sino por la sierra entera. Si cae nuestra montaña, caerá nuestra memoria». El consejo asintió. Era el preludio de la batalla final. En Cartagena, Rodrigo contemplaba desde el muelle los barcos listos para zarpar. Decenas de hombres embarcaban, cargando pólvora, arcabuces, caballos y cruces de hierro. El sol poniente teñía el horizonte de rojo, como si el mismo cielo anticipara la sangre que estaba por derramarse. Rodrigo sonrió con orgullo y odio. «Prepárate, sierra», murmuró. «El hierro y el fuego volverán, y esta vez nada quedará en pie». Capítulo 20. El eco de los ancestros. El amanecer en la Sierra Nevada fue distinto a todos los anteriores. El aire olía a tempestad y pólvora, como si la montaña misma presintiera la tormenta que se avecinaba. Desde las cumbres más altas, los vigías Tairona habían divisado los barcos de Rodrigo anclados en la costa, descargando hombres, caballos y cañones. La noticia recorrió los poblados como un rayo. El conquistador había regresado. Amaira, con los ojos firmes pero el corazón encogido, reunió a los jóvenes guerreros. Sus palabras eran fuego. «Hoy no luchamos solo por nuestras casas. Luchamos por la memoria de los ancestros, por la voz de la montaña, por el derecho a seguir siendo libres. Si caemos, que sea de pie, mirando al enemigo sin miedo». El cacique levantó la lanza y un rugido de cientos de voces respondió. Las mujeres preparaban agua, piedras y lanzas. Los niños eran llevados a lo profundo de la selva, donde estarían a salvo. Los mamos quemaban ofrendas de tabaco y coca, llamando a los espíritus del trueno y del jaguar. En la costa, Rodrigo marchaba al frente de su nuevo ejército. Ya no era el grupo hambriento y derrotado de meses atrás. Ahora tenía más de 200 hombres, caballos relinchando y cañones que crujían sobre carretas. Su mirada ardía de ambición y odio. «Hoy el oro de la sierra será mío». «Y Amaira», murmuró entre dientes, «tú aprenderás lo que significa traicionar a un hombre como yo». El avance fue implacable. Los españoles abrieron paso con machetes, disparando arcabuces contra cualquier sombra que se moviera entre la selva. Los Tairona, escondidos en lo alto, lanzaban flechas y rocas, cortaban árboles para bloquear caminos, envenenaban riachuelos. La montaña se convirtió en una trampa viva. Los primeros enfrentamientos fueron brutales. Caballos se desplomaban atravesados por lanzas, guerreros Tairona caían bajo disparos que retumbaban como truenos. El suelo pronto se tiñó de rojo. Amaira luchaba en primera línea, con el rostro pintado de rojo y negro, como una jaguar del bosque. Blandía una lanza ligera y dirigía a los jóvenes con gritos que infundían coraje. Su figura se convirtió en un estandarte. Donde ella estaba, los guerreros resistían más allá del dolor. Rodrigo, desde lo alto de su caballo, la divisó entre la multitud de combatientes. Su corazón se agitó, entre la furia y el deseo, entre el odio y una sombra de amor nunca consumado. «¡Es mía!», rugió, lanzándose a través del caos. Durante horas, la batalla fue un torbellino.
Cañones tronaban derribando murallas de piedra. Chozas ardían como antorchas. Gritos y alaridos se mezclaban con el estruendo de las armas. El aire se volvió humo, sangre y ceniza. Al caer la tarde, en medio del fragor, Rodrigo logró abrirse paso hasta donde Amaira luchaba. Sus miradas se cruzaron entre la bruma de la guerra. Era como si el mundo entero desapareciera y solo quedaran ellos dos, unidos por un destino de amor frustrado y odio eterno. ¡Amaira!, gritó Rodrigo levantando su espada. ¡No escaparás de mí otra vez! Ella le respondió con un rugido, lanzando su lanza con toda la fuerza de la montaña. El arma rozó el rostro del capitán, cortándole la mejilla, pero él avanzó con furia, desmontando de un salto para enfrentarse a ella cara a cara. El duelo fue feroz. La espada contra el machete tairona, los cuerpos golpeándose entre la tierra y la sangre, las voces de los combatientes alrededor, formando un coro de muerte. Rodrigo era fuerza brutal, Amaira, agilidad y resistencia. Cada golpe era un recuerdo. Las noches en el campamento, las promesas rotas, las lágrimas derramadas. Pudiste haberlo tenido todo conmigo, bramó Rodrigo intentando derribarla. Oro, poder, mi amor. Tu amor es una cadena, escupió Amaira, esquivando un tajo. Prefiero morir libre que vivir como tu sombra. El combate se alargó hasta que ambos cayeron exhaustos al suelo, jadeando. Rodrigo levantó su espada una vez más, dispuesto a darle el golpe final. Pero en ese instante, un joven tairona, hijo de un guerrero muerto en la primera batalla, lanzó una piedra que golpeó la cabeza del capitán. Rodrigo cayó de rodillas, aturdido. Amaira se levantó, tomó su lanza rota y se la clavó en el pecho, atravesando la armadura. Rodrigo lanzó un grito ahogado, mirándola con ojos de sorpresa y rencor. «¡Maldita seas!», susurró, antes de desplomarse sobre la tierra ensangrentada. El silencio cayó por un instante en torno a ellos. Amaira respiraba con dificultad, cubierta de sudor y lágrimas. Había acabado el ciclo de odio que la perseguía desde que lo conoció. La batalla aún rugía en otras partes de la montaña, pero la muerte de Rodrigo fue como un rayo de esperanza. Los españoles, al ver caer a su capitán, comenzaron a retroceder, desmoralizados. Los tairona aprovecharon y lanzaron un último ataque, empujándolos hacia el río y el abismo. Los conquistadores huyeron en desorden, dejando atrás armas y cadáveres. Cuando el sol se escondió detrás de las cumbres, la sierra volvió a respirar. Los tairona habían ganado, pero la victoria estaba teñida de dolor. Decenas de cuerpos cubrían las terrazas, y el humo de las chozas quemadas se alzaba como un luto al cielo. Amaira, de pie junto al cuerpo de Rodrigo, cerró los ojos. Había amado a ese hombre, lo había odiado, lo había temido, y al final lo había vencido. Sintió que la montaña misma susurraba a su oído. La libertad siempre cuesta sangre, pero en ella vive la memoria de los ancestros. El cacique se acercó apoyando una mano en su hombro. Tu lanza no mató solo a un hombre, hija de la sierra, dijo con solemnidad. Mataste al miedo. Esa noche, el pueblo se reunió en torno a una gran hoguera. Cantaron a los dioses, honraron a los caídos y agradecieron a la montaña su protección. Amaira permaneció en silencio, observando las llamas que devoraban la oscuridad. Sentía que una parte de ella había muerto con Rodrigo, pero otra había renacido con la certeza de que su gente sobreviviría. La Sierra Nevada se erguía imponente bajo la luna. Sus picos nevados brillaban como coronas de plata, testigos eternos de la lucha entre el hierro y la libertad. Y en el eco de las montañas resonaba para siempre el nombre de Amaira, la mujer que había enfrentado al conquistador y lo había vencido.